Okay, so tonight we're going to talk about the books of 1st and 2nd Chronicles. Esta noche vamos a hablar de los libros de primero y segundo de Crónicas. And of course, the reason that I print, even though there's nothing, there's no notes that you need to take, the reason that I print them is so that you can take them home and keep them in your Bible when you're reading through the Bible. Y aunque aquí no hay ni una palabra para llenar, nada para que usted escriba, sí le da las notas para que tenga algo de referencia para tener consigo cuando esté leyendo la Biblia en su hogar. And of course, the Bible doesn't end with 1st and 2nd Chronicles. There are a lot of more books. Y ahora la Biblia no termina con primero y segundo de Crónicas, hay muchos más libros que siguen después de estos. But what I'm going to do is continue making these, and then on the page, the Spanish page, for reading through the Bible, I'm going to have all of these introductions throughout the year. If you follow along on the page, you'll see them. I'll be posting them throughout the year. Entonces lo que planea hacer el pastor es que va a continuar a hacer estas notas para cada libro de la Biblia y van a aparecer en la página de español de... What is the name of the page? It's called Lea la Biblia y Ore. Okay, en la página de Facebook se llama Lea la Biblia y Ore y va a publicar estas notas mientras las está haciendo en esa página. You disappointed me last time you translated that in English. Yeah. Oh, so sorry. Read the Bible out. So anyway, you know what threw you off is that you were translating from Spanish into English on the song. Maybe that's what Yes, it was. okay. Que ya estoy fallando en mi trabajo, ya por eso se va para que no lo interprete más. That's why you're leaving us, because I'm filling in my Thursday. There you go. Oh, that's good. Yeah, so We're all we're blaming just gonna ourselves. give them straight Spanish for now. Ahora, puro el español, dice. But I wanted to give you, well, of course, when I began the series, I didn't know I was leaving. Ahora, cuando el pastor empezó esta serie, él no sabía que se iba a ir. But I wanted to give you some extra time before the end of the year for you to learn about the importance of every book of the Bible. Pero lo que quería hacer era darle información sobre cada libro de la Biblia antes del fin del año. As we have been talking about this, we've been explaining how important it is for every Christian to read the Bible for themselves. Y mientras hemos estado haciendo este estudio, hemos explicando qué tan importante es para que cada cristiano lea toda la Biblia. But very often what happens is we come across a book or a section of the Bible that seems kind of boring to us or confusing, and then we don't read it. Pero muchas veces lo que sucede es que la gente se pone en un lugar en la Biblia, en un pasaje de la Biblia que se le hace muy aburrido y luego deja de leer su Biblia. But the Bible actually teaches that we need to study the Bible and that it's work to learn the Bible. Pero la Biblia nos muestra que tenemos que estudiar la Biblia y sí va a ser a veces trabajo para estudiar la Biblia. And the Apostle Paul actually said to the Corinthians, he said, you are like little children and you only want milk and you don't want meat. Y el apóstol Pablo le dijo a los corintios que ellos eran como bebés que no querían comida firme, sino que querían solamente la leche. And so the longer you are a Christian, the more you should be reading the Bible and learning and understanding it because you need it for your life. Y con más tiempo que pasamos siendo cristianos, más tenemos que estudiar la Biblia y aprender cómo aplicarla a nuestra vida. And so I am encouraging you, I'm encouraging you to start in January, start reading in Genesis and read through the entire Bible this coming year. Entonces les anima que cuando llegue el 1 de enero que empiecen a leer la Biblia en el Génesis y que lean toda la Biblia dentro de ese año. And I do have this Bible reading plan on paper. I'm planning to translate that into Spanish. Y ahorita sí se encuentra este plan de lectura para leer la Biblia en un año en inglés y lo va a traducir al español. So I have it in paper, but I'm also going to put it on the Facebook page because some people it's easier for them to find it if they just see it posted every day on Facebook. Y ese plan de lectura también lo va a publicar por el Facebook para que la gente lo pueda encontrar a través del internet. And so if anyone wants the paper copies, I can get that to you before the end of the year. Or if you want to follow on Facebook, you can just go, you can find the page and like or follow the page. Y si alguien quiere una copia física de ese plan de lectura, él les puede dar esas hojas para tenerla, o también la pueden buscar en el Facebook y pueden hacerle like a la página y suscribirse a esa página. So tonight we're talking about 1st and 2nd Chronicles. Entonces esta noche vamos a hablar sobre los primeros y segundos libros de Crónicas. And so in your notes it says a chronicle is a historical record. Y aquí en la nota dice que una crónica es un registro histórico.
First and Second Chronicles are called Divrei Hayamim A and B, first and second words of the days in the Hebrew Old Testament. Y dice, primero y segundo de Crónicas se llaman Divrei Hayamim A y B, que quiere decir primero y segundo palabras de los días en el Antiguo Testamento hebreo. So of course in English, and I believe in Spanish, a chronicle, right, is like a passage of time. Y ahora en nuestro idioma de español también crónica se refiere a un pasaje de tiempo y qué es lo que sucedió en ese pasaje de tiempo. But it's in Hebrew, it's the words of the days, but it means the same thing. Pero en hebreos lo que quiere decir es las palabras de los días, que hace referencia al mismo concepto de haciendo registros de lo que sucedió en ese tiempo. And now the title in the Greek Old Testament is interesting. Ahora el título que tienen estos libros en el Antiguo Testamento griego es interesante. And in your notes it says it's paralepomenon A and B. It's first and second what remains in the Greek Old Testament. Dice que en griego el título era Paralepomenon o Paralepomenon, A y B, 1 y 2, lo que queda. Y en el Antiguo Testamento es en el título griego. And the reason for this is, well, we'll talk about it more, but so the reason that in Greek it says what remains is because it contains information that even though it covers the same time period as 1st and 2nd Kings, it covers actually in 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, it gives you information that's not in those books. Ahora, la razón por la cual le ponieron el título Lo que queda es porque estos libros, primero y segundo de Crónicas, contienen información que no se contenía en los libros anteriores de la Biblia, aunque se trataba con el mismo periodo de tiempo, no tenía esta información, por eso le pusieron el título Lo que queda, o sea, lo que queda de decir. And so in your notes it says 1st and 2nd Chronicles covers the same time period as 2nd Samuel and 1st and 2nd Kings. Y en la nota dice, primero y segundo Crónicas cubren el mismo periodo de tiempo que segundo Samuel y primero y segundo de los Reyes, pero contienen mucha información que no está registrada en esos libros. The first 9 chapters of 1st Chronicles are genealogies from Adam to the captivity in Babylon. Los primeros 9 capítulos de primero de Crónicas son genealogías desde Adán hasta el cautiverio en Babilonia. Now, some of you probably remember a few weeks ago I told a story about talking to someone about genealogies in the Bible. Ahora, algunos de ustedes van a recordar que hace unas semanas el pastor contó una historia sobre cuando él estaba hablando con una cierta persona sobre las genealogías en la Biblia. And I asked this person, if you were going to make up your own religion and write your own Bible, would you write 9 chapters with hundreds of names? Y le hizo la pregunta a esa persona, si usted iba a hacerse su propia religión y hacerse su propio libro religioso, ¿usted incluiría en ese libro 9 capítulos de solamente nombres? I don't know if you would do like Jose, Domingo, Maria. I don't know how you could come up with that, invent that many names. Él no sabe ni se puede imaginar cómo alguien se puede inventar con tantos nombres para llenar 9 capítulos. But when I asked him this, he said, "Oh, yeah, yes, I would." And I said, "No, you would not." Y esta persona le respondió, sí, yo haría eso, pero el pastor le dijo, no, no lo harías. But then I saw this person today. Pero de hecho, otra vez se topó con esta persona hoy mismo. And I talked to him and I shared the gospel with him again. Y habló con esta persona y otra vez volvió a compartir el evangelio con esta persona. And it seems like he's very interested. So pray for him that he will be saved. Y parece que ahorita está muy interesado en el evangelio, entonces oren por este hombre que sea salvo. But I'm live streaming, so I won't say the name. Pero como va a ir este mensaje por el internet, no va a compartir su nombre. Okay. So in your notes it says this: 1st Chronicles is one of the most important books in the Bible because it proves that the Bible is not made up stories but actual history. Primero de Crónicas es uno de los libros más importantes de la Biblia porque demuestra que la Biblia no son historias inventadas, sino historia real. When someone makes up a new religion and writes a book, they don't invent long genealogies. Cuando alguien inventa una nueva religión y escribe un libro, no inventa largas genealogías. The Quran and the Book of Mormon do not have genealogies. El Corán y el libro de Mormón no tienen genealogías. And there's a reason for this. Y hay razón por eso. Because when Muhammad started the religion of Islam, he just went out into the desert, up to a cave, and he came back and he said, "Oh, an angel appeared to me."
Porque cuando Mohammed salió para inventar su propia religión, él se fue al desierto y se metió a una cueva y luego salió regresando diciendo, hablé con un ángel. No one else was there. No one else saw this angel. Pero no había ninguna otra persona que estaba presente, nadie más miró a este ángel. So he invented a new religion and he just told everybody, you just have to trust me that this is true. Y así él inventó esta religión del Islam y le dijo a los demás, tienen que simplemente creer lo que yo les estoy diciendo, que es verdad. The Book of Mormon is the same way. El libro del Mormón también es igual. Joseph Smith, back in 1836, he went out into the woods and he said, oh, I had a vision and I met an angel. El hombre Joseph Smith, que inventó esta religión de los mormones, salió al bosque en el año 1836 y regresó diciéndole al pueblo, yo me encontré con un ángel. Sometimes I wonder if he got the idea from Muhammad. Y a veces se pregunta el pastor si sacó esta idea también del Mohammed. And he said, an angel gave me this book, the Book of Mormon. Y este hombre dijo, un ángel salí a encuentro con un ángel y él me dio este libro. But again, he said, you have to trust me that this came from God because no one else saw this angel. Pero este hombre Joseph Smith también repitió la historia que ustedes simplemente me tienen que creer que lo que les digo es verdad. And he said, I have this golden book. Y él les dijo, yo tengo este libro hecho de oro. And they said, where's the book? He said, oh, it's not here anymore. I had to go put it back in the hill and now it's gone. Y cuando le preguntaron, ¿dónde está este libro de oro? Les dijo, ya no lo tengo, lo tuve que esconder y ahora desapareció. Just trust me. Nomás confíen de que es verdad. It's true. There's no evidence, but it's true. Es verdad, no hay nada de evidencia, pero sí es cierto. But the Bible is not like this. Pero la Biblia no es así. The Bible was written by 40 different people over a period of 1,500 years. La Biblia fue escrita por 40 autores por un periodo de tiempo que es 1500 de años. And it's a book of history. Y es un libro de historia. And the events that took place in the Bible, there were hundreds of witnesses who saw it, and they said that they really saw this. Y los eventos que tomaron lugar en la Biblia, hay muchos testigos que también pueden comprobar que también miraron lo que pasó. In fact, there were more than 500 people who saw Jesus after he rose from the dead. De hecho, hubo más de 500 personas que miró a Jesucristo después de que resucitó de los muertos. And even though many of them gave their lives for their belief, they would not change their mind that they had seen Jesus after he rose from the dead. Y aunque muchos de ellos tuvieron que morir por su fe, ellos no negaron la verdad que ellos habían visto a Jesús resucitado. So the genealogies teach us that the Bible is a history book. Entonces las genealogías nos enseñan que la Biblia también es un libro histórico. But they also teach us that Jesus is the Messiah. Y también nos enseña que Jesús es el Mesías. Because in the Old Testament there was a prophecy that Jesus was going to be that the Messiah was going to come from the tribe of Judah. Porque en el Antiguo Testamento hay profecías que dice que Jesucristo iba a salir de la tribu de Judá. And also that he was going to be descended from David. Y también que iba a ser descendiente de David. And so genealogies, it says in your notes, also prove that Jesus is the Messiah because it was prophesied he would come from the tribe of Judah and the lineage of David. Continúa diciendo, las genealogías también prueban que Jesús es el Mesías porque fue profetizado que vendría de la tribu de Judá y del linaje de David. And we already did this in another study, but we looked up the genealogies in Matthew and in Luke, and we saw how they trace back to David and all the way back to Judah. Y hemos hecho eso en otro estudio, pero nos fijamos en las genealogías que aparecen en los evangelios de Mateo y de Lucas, y cómo esas genealogías llegan hasta atrás, hasta el rey David y hasta Adán. But now remember that the reason that I'm giving you these introduction, or that I'm teaching you about these books, is I'm showing you why each one of these books is important. Ahora recuerden que la razón por la que estamos haciendo este estudio es para enseñarles por qué cada libro de la Biblia es importante. Every book has something in it that's very important that is not in other books of the Bible. Cada libro de la Biblia contiene algo importante que no se puede encontrar en otros libros de la Biblia. So I want to talk about some of the things that are in 1st and 2nd Chronicles that are important for us to know. Y quiero hablar sobre algunas cosas que se encuentran en Primero y Segundo de Crónicas que son importantes para que sepamos. So first of all, this is in your notes, 1st Chronicles gives us details from the life of David not recorded in 2nd Samuel and 1st Kings. Dice, Primero de Crónicas nos da detalles de la vida de David que no están registrados en Segundo Samuel y Primero de Reyes. So in chapter 15 of 1st Chronicles, it tells us that the death of Uzzah was caused by disobedience.
En el capítulo 15 nos dice que la muerte de Usa fue causada por su desobediencia. God had commanded that the Levites carry the ark of God, but instead they put it on a cart like the Philistines. Dios había ordenado que los levitas llevaran el arca de Dios, pero en lugar de eso la habían puesto en un carro como los filisteos. Now you probably heard pastors preach on this before. Y ahora tal vez usted ha escuchado que hay pastores que han predicado sobre esto. And you probably don't realize that the part about them not having the Levites carry the ark and not and putting it on a cart like the Philistines, you probably don't realize that that is only in 1 Chronicles. Y tal vez no se dan cuenta que no se demuestra el detalle que no debían de haber hecho como los filisteos, solo se muestra ese detalle en Primero de Crónicas. So for example, if you read about this story, it's written down in 1 Kings. No, I'm sorry, 2 Samuel. Entonces, esta historia se encuentra primeramente en el libro de Segundo de Samuel. In 2 Samuel, it says that David wanted to bring the ark to Jerusalem. En el segundo libro de Samuel se dice que David quería regresar el arca, o llevar el arca a Jerusalén. And it says that the ox stumbled and that the ark started to fall off of the cart. Y dice que los bueyes, mientras estaban jalando el carro donde estaba el arca, empezaron a titubear y el arca parecía como que se iba a caer. And then it says Uzzah reached his hand to stop the ark from falling, and God struck him and he died. Y luego la Biblia dice que el hombre Usa, para detener el arca para que no se cayera, puso su mano sobre el arca. Because he wasn't allowed to touch the ark. Pero él no tenía permiso de tocar el arca y por eso murió. And then it says David was afraid and he just left the ark where it was after that man died, and he didn't bring the ark to Jerusalem because he was afraid. Y por la muerte de Usa tuvo temor el rey David y dejó el arca ahí donde estaba. Now, we know the story is true, but there's information that is not in 2 Samuel. Ahora, sabemos que esa historia es real, pero hay información que no está ahí en ese libro que sí podemos encontrar en el primer libro de las Crónicas. So if you only read the story in 2 Samuel, you'll think, oh, God is being mean because he shouldn't have killed him. Entonces, si solamente leemos esa historia en el segundo libro de Samuel, vamos a pensar que Dios no era justo en hacer que muriera el hombre Usa. But when we read about, when we read in 1 Chronicles, we see that David said, there is a reason why this happened. Pero cuando leemos sobre esta historia en Primero de Crónicas, aprendemos que el mismo rey David dijo, hubo una razón por la cual esto pasó. He said only the Levites are supposed to carry the ark on their shoulders. Se dio cuenta el rey David que los levitas solo podían llevar el arca sobre sus hombros. And he said there was wrath on us because we sought not God after the due order. Y se dio cuenta que la ira de Dios estaba sobre ellos porque no buscaron ante a Dios como Él les había mandado. You see, this is common, that Christians do not study the Bible and they don't know what God commands them to do. Ahora, esto es algo muy común entre cristianos, que los cristianos no estudian la Biblia, entonces no saben qué es lo que quiere Dios de ellos. So then when they disobey God, something bad happens and they get angry at God. Entonces cuando desobedecen a Dios y no entienden por qué, se enojan contra Dios. But the fault is not with God, the fault is with us if we aren't studying the Bible, so then we don't know what He wants us to do. Pero la culpa en ese entonces no es de Dios, sino la nuestra, porque no sabemos, porque no leemos la Biblia, qué es lo que espera Dios de nosotros. So if they had been reading in the book of the law of Moses, they would see that God said there are 4 priests and each hold one end of the pole to carry the ark. Entonces, si ellos hubieran estado estudiando la ley de Moisés, se hubieran dado cuenta que 4 levitas tienen que tener el arca sobre sus hombros, uno en cada esquina del arca. And now when you think about it, that whole situation would not have happened if 4 priests had been carrying the ark on their shoulders with a pole. Y la muerte de Usa nunca hubiera sucedido si los 4 levitas hubieran tenido el arca sobre sus hombros como se les había mandado. But the ark was on a cart, and when the oxen stumbled, the whole cart tipped, and the whole ark was falling over because no one was holding the ark. Pero como no hicieron eso, estaban jalando el arca por un carro con los bueyes. Cuando titubearon los bueyes, titubeó el arca y no hubo nadie para poder sostener el arca. The reason that the priests would hold onto the pole was so that they did not touch the ark. Y la razón por la cual los levitas tenían que sostener el arca por los palos de guardarlo era para no tener que tocar el arca. So if there were 4 priests and each one was holding one pole, and one of the priests stumbled, the other 3 priests would still be holding the poles and the ark would not fall. Con ese sistema de tener 4 levitas, cada uno deteniendo una esquina del arca sobre su bastón, aunque uno se hubiera empezado a titubear, todo el arca no se hubiera caído.
So then you can think, okay, so if they were supposed to hold it on poles, why did they have it on a cart? Y entonces podemos hacer la pregunta, si se supone que los levitas tenían que cargar el arca sobre las varas o sobre los postes, ¿por qué lo tenían en un carro? And the answer is because when the Philistines stole the ark, they sent it back on a cart. Y la respuesta a esa pregunta es porque cuando los filisteos se robaron el arca, la regresaron en un carro. And so the children of Israel said, oh, that's a good idea. Why didn't we ever think of that? Y cuando vieron eso los israelitas, ellos pensaron, pues esa es buena idea, ¿por qué no pensamos de eso nosotros? I bet those priests get sore shoulders carrying the ark like that. Porque seguramente los sacerdotes se cansan de tener el arca sobre sus hombros. We got some new technology now. We'll use a cart. Y tal vez pensaban, ahora que tenemos esta nueva tecnología, vamos a usar el carro y no usar nuestros hombros. So you see, God makes laws, God makes rules, but there's always a reason for the rule. Entonces entienda que Dios hace leyes y hace reglas, pero hay una razón tras esas leyes y reglas. The command was for not to touch it. The command was not to touch the ark El mandamiento era para no tocar el arca, because God's presence was there, porque dentro del arca estaba la presencia de Dios. and they were to show respect by not touching it. Y tenían que enseñar respeto al arca por no tocarla. And when it went into the most holy place, only the high priest could go once a year, and he had to offer a sacrifice for himself first. Y cuando el arca estaba en el lugar más santo dentro del tabernáculo, solo el sumo sacerdote podía entrar dentro de ese lugar una vez al año. And the high priest was a picture of Jesus Christ, who is our high priest in heaven today. Y el sumo sacerdote del Antiguo Testamento es simbólico de Jesucristo en el Nuevo Testamento, que es el sumo sacerdote en el cielo. And if anyone could go into the most holy place and touch that ark, that would be saying that anyone could be our high priest and save us from our sin, but that's not true. Entonces, si cualquier persona hubiera tenido el derecho de tocar ese arca, sería como que decir, cualquier persona puede pagar por nuestro pecado, y eso simplemente no es cierto. Only Jesus can go into the most holy place. Solamente Jesús puede entrar a ese lugar más santo. But then when he gave his life for us and he sprinkled his blood on the mercy seat in heaven, that opened up the way for us to have fellowship with God. Pero cuando Jesús dio su vida y Él mismo derramó su sangre sobre el propiciatorio, es cuando Él nos obtuvo el perdón de nuestros pecados. So when the children of Israel were disrespecting the ark, they were disrespecting God's way of salvation. Entonces, cuando los hijos de Israel le faltaron al respeto al arca, le están faltando al respeto al plan de salvación que había diseñado Dios. Now they did not know that, Ahora, ellos no entendían que habían hecho eso, but they should have obeyed God anyway. pero deberían de haber obedecido a Dios. God could not explain his whole plan of salvation to them because they wouldn't understand. Dios en ese entonces, si lo hubiera explicado todo su plan de salvación, no lo hubieran entendido. Hey, listen, it's like this for us. Y de la misma manera es para nosotros. There are things in the New Testament that we don't understand. Hay cosas en el Nuevo Testamento que nosotros no entendemos. We know that God commands us to do them, but we don't understand exactly why. Sabemos que Dios nos manda a hacer ciertas cosas, pero no siempre entendemos el por qué. But someday we get to heaven, we're going to understand. Pero algún día cuando lleguemos al cielo vamos a entender. But we don't wait until we understand. We obey first and we understand later. Pero no esperamos para obedecer primero a entender, sino que primeramente obedecemos y luego vamos a entender. And so what we learn is that they got this idea to carry the ark on a cart, and then it tipped, and then because he touched it, he was killed for disobeying God and touching the ark. Entonces lo que aprendemos aquí es que como desobedecieron a Dios y tuvieron el arca sobre el arca titubeó y cuando el hombre trató de sostenerla, tocó el arca y murió. So this is an important thing for us to remember, that we need to obey God even when we don't know why he says something. Entonces eso nos demuestra que es cosa importante obedecer a Dios aunque no entendamos por qué nos mandó cierta cosa. Okay, there's another thing that is in 1 Chronicles that is not in the other parts of the Bible. Y también hay otro detalle que se encuentra en Primero de Crónicas que no se encuentra en algún otro libro de la Biblia. Chapter 18 mentions that the gold, silver, and brass Solomon used to build the temple were David's spoils of war. Oh yeah, it's all buried in there. Okay, continúa diciendo, el capítulo 18 menciona que el oro, la plata y el bronce que Salomón usó para construir el templo fueron el botín de guerra de David. I remember about 12, 13 years ago, that was the first time I read that. El pastor recuerda que hace como unos 12 o 13 años fue la primera vez que el pastor leyó ese detalle. I read the Bible since I was 6 years old, but I never knew that.
Él había leído la Biblia desde que tenía 6 años, pero nunca se había dado cuenta de ese detalle. Every time I read about David preparing the materials for Solomon, I just thought he just gathered them from the people of Israel. Cada vez que el pastor había leído sobre cómo el rey David había juntado la materia para el templo, él siempre pensaba que la había juntado del mismo pueblo de Israel. I thought, oh, David was a rich guy, so he had a lot of gold and silver and brass, and that's how he was able to give that all to Solomon, his son. Él pensaba que como el rey David era un hombre muy rico, él simplemente le dio la materia a su hijo Salomón de lo que él mismo tenía. But it wasn't David's brass, it wasn't David's gold, it wasn't David's silver. Pero esta materia del oro y la plata no vinieron de David. You see, God gave all of the land from the river of Egypt to the river Euphrates to Abraham. Ahora entiendan que Dios le había entregado toda la tierra que está en medio del río que está en Egipto hasta el río Eufrates, se le entregó a Abraham. But until the time of David, no one had conquered all of that land. Pero hasta el tiempo del rey David no había ningún israelita que había conquistado toda esa tierra. But David wanted to conquer all of the land. It says he went to recover his border by the river Euphrates. Pero David sí pudo conquistar toda esa tierra. Dice aún la Biblia que él fue hasta el río Eufrates para ahí fortificar su frontera. So when David conquered all this land, he took their gold and their silver and their brass and brought it to Jerusalem. Entonces cuando David conquistó a todos los pueblos que estaban en esa tierra, él tomó de ellos todo su oro y su plata y su bronce que tenían y la regresó a Jerusalén. But this was not David's idea. Pero esto no fue idea de David, God gave David the idea for the temple, but Solomon was the one that built it. sino que fue Dios que le dio la idea del templo a David, pero fue el rey Salomón, el hijo de David, quien lo construyó. And God gave Abraham all of that land, so God wanted David to conquer that land. Y Dios le había entregado toda esa tierra a Abraham, entonces Dios sí quería que el rey David conquistara toda esa tierra. Now, David could have built a small temple, or Solomon could have built a small temple or a simple temple. It didn't have to be big and beautiful and fancy. Ahora el rey Salomón sí pudo haber construido un templo pequeño, no tenía que ser algo tan grande ni tan magnífico. But there was a reason why God wanted him to build this beautiful temple with all this gold and silver. Pero había una razón por la cual Dios quería que el templo que se construyese fuera un templo grande y magnífico. You see, in the New Testament, the Bible says that we, the people in this room, that we are the temple of God. Entiendan que en el Nuevo Testamento se nos enseña que nosotros, los creyentes, la gente que está aquí en este cuarto, somos el templo de Dios. And just like God's Spirit was in that temple, God's Spirit is here when we gather in Jesus' name. Y de manera similar como el Espíritu Santo estuvo morando dentro del templo del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios está morando dentro de cada uno de nosotros. But you know we are very precious to God. Y entiendan que nosotros somos de mucho precio para Dios. We are very valuable to Him. Tenemos mucho valor a Él. And so He said, I want you to build a temple very beautiful with gold and silver and precious stones as a picture of how valuable my people are to me. Entonces Dios por eso mandó que este templo que se iba a construir fuera algo muy grande y muy magnífico, porque Él quería que entendiera de qué tan grande precio y valor tenía su pueblo para Él. And there's another reason why David went and got this gold and silver from these other countries. Y también hay otra razón por la cual el rey David tomó toda esta materia, el oro y la plata y el bronce de estos pueblos. You see, all of the nations around them that were their enemies, they are representative of the devil and the devil's kingdom. Ahora entiendan que los pueblos que estaban en derredor de Israel, ellos son simbólicos del adversario, el diablo y todos sus aliados. And did you know when Jesus saved you, He took you away from the devil, and you were something valuable to the devil, and He took you from the devil and He put you into His family. Amen. Ahora tienen que entender ustedes que cuando ustedes estaban debajo del poder del diablo, usted era algo muy valioso para el diablo, pero el mismo Dios se lo arrebató al diablo, lo arrebató usted del diablo y lo tomó para ser de Dios, y ya no más del diablo. It says in Ephesians that we are all builded together for a holy temple in the Lord. Dice en la epístola a los Efesios que somos nosotros un templo que está construido muy magnífico para Dios. And this is the same thing that happened when they were in Egypt. Y eso es lo mismo que sucedió cuando Israel estaba en Egipto. The Bible says that coming out of Egypt is a picture of salvation.
La Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto era simbólico de la salvación. And do you remember what happened the night before the night of the Passover lamb? ¿Y acaso ustedes recuerdan qué es lo que sucedió la noche cuando se tuvo que sacrificar el cordero de la Pascua? God told them, go to all your Egyptian neighbors and ask them for gold and silver and precious stones. Dios le dijo a los hijos de Israel que tenían que ir a los egipcios y pedirles su oro y su plata y sus piedras preciosas. Now, there were two reasons for this. Ahora había dos razones por eso. One, of course, is because they were working for free because they were slaves. Una razón era para que fuera sus sueldos, porque anteriormente eran esclavos y no se les había dado nada de su paga. So they were getting back pay for all the years they worked for free. Y así los egipcios le iban a pagar por todo el trabajo que habían hecho por gratis por tantos años. But the most important reason was God was going to use all that gold and silver and precious stones to build the tabernacle in the wilderness. Pero la razón que es aún más importante que esa es que Dios iba a utilizar toda esa materia, el oro, la plata y la piedra preciosa, para construir su tabernáculo en el desierto. And the Bible says that we are God's tabernacle and we are God's temple. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos el tabernáculo de Dios y también su templo. You see, there's a battle going on in the world today for the souls of men. Entiendan que hoy en día en este mundo hay una batalla para las almas de los hombres. The devil wants to take people to hell with him. El diablo quiere llevarse a la gente al infierno consigo mismo. But God wants to take everyone to heaven with him. Pero Dios quiere llevar a todos al cielo para estar con él. But the choice is up to each individual person. Pero la decisión para hacer a dónde irse es para cada individuo. But it's not as simple as to say, oh, well, they have a choice, it's not my problem. Pero no es una cosa tan simple para que nosotros podamos llegar, es decisión de ella, yo no puedo hacer nada. Because these people are actually controlled by the devil and he controls their minds, and so they need someone to set them free. Porque esa gente perdida está bajo del control del diablo, y aún sus pensamientos están bajo del control del diablo y ocupan que alguien los liberte. And just as God sent David to go and conquer the land and take the gold and silver and precious stones, God is sending you and me into the world to defeat the devil and take back the gold and silver and precious stones from him. E igual como Dios mandó al rey David para ir a conquistar todos los tesoros de las naciones que estaban en derredor de Jerusalén, Dios nos manda a nosotros para ir y conquistar del diablo a las almas que él tiene bajo su control. You might say, well, Pastor, I don't really think that I'm worth as much as gold and silver. Like, I'm nothing. I'm not worth anything. Ahora tal vez ustedes estén pensando y le quieran decir al pastor, pues pastor, yo no siento que yo tenga tanto valor, yo no pienso que tenga yo el valor como de oro, de plata, de piedra preciosa. Have you taken a look at some of the people in church lately? I don't think they're that valuable. O tal vez se piense, pues se ha puesto a fijarse en la gente que está dentro de esta iglesia, tampoco ellos parecen como que valen oro, ni plata, ni piedra preciosa. So let me ask you a question about that. Pero él les quiere hacer una pregunta sobre eso. If people are not valuable, why does the devil want them? Si la gente no tiene valor, ¿por qué es la razón que el diablo los desea? I'll ask you another question. Y ahora otra pregunta. If the people are not valuable, why did Jesus die on the cross for them? Si la gente no tiene valor, ¿cuál es la razón por la cual Jesús murió por ellas? It doesn't matter your opinion or mine, people are valuable to God. La opinión de usted ni la mía no importa, sino que la Biblia nos dice que la gente es preciosa para Dios. And so this explanation in Chronicles about David, where he got the gold and silver, this is a very important thing in the Bible. Entonces, esta explicación de dónde sacó el rey David de esta materia para el templo es una enseñanza muy importante para nosotros. So if you're reading Chronicles and you read chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and it's very boring because it's just people's names. Entonces, si usted está leyendo el primero de Crónicas y pasa los primeros 9 capítulos y se aburre porque solamente son nombres, Number one, you're not going to understand that Jesus Christ came from this genealogy. número uno, no va a entender que Jesucristo salió de esta genealogía. And number two, you're not going to keep reading and you're not going to see this wonderful truth about David conquering the nations. Y número dos, no va a continuar la lectura en este libro y no se va a dar cuenta de cómo conquistó estas naciones el rey David. So read the whole Bible. Entonces lea toda la Biblia. Read it when you're bored. Léala cuando le parece aburrido, Read it when you're tired. y aun cuando usted está cansado, Read it when you're confused. cuando usted tiene confusión. If you study and read the whole thing, you will understand it more and more every time you read it. Si la estudia y la lee, la va a entender con más tiempo que se la pase leyendo. But you can also ask other Christians and you can ask other leaders and they can explain it to you. Pero también le puede hacer preguntas a otros cristianos, a otros líderes para poder entender lo que no entiende.
Okay, now we're going to talk about something that happened in chapter 22. Y ahora hablaremos sobre algo que sucedió en el capítulo 22. This is chapter 22 of 1 Chronicles. En el capítulo 22 de Primero de las Crónicas. This is the only place that this is mentioned. Y en este capítulo es el único lugar en toda la Biblia que se menciona este detalle. So in your notes it says, chapter 22 explains that when David sinned by numbering Israel and offered a burnt offering on the threshing floor of Ornan the Jebusite, that became the place where Solomon built the temple. El capítulo 22 explica que cuando David pecó al contar a Israel y ofreció un holocausto en la era de Ornán el Jebuseo, ese se convirtió en el lugar donde Salomón construyó el templo. So, for example, if you read in 2 Samuel, it tells the story about how David sinned and numbered the people. Por ejemplo, si leemos en 2 de Samuel, sí vamos a leer la historia de cómo David pecó y hizo contar al número de Israel. David told Joab, go and count all of the people in Israel who bear the sword so I can know how powerful my army is. El rey David le ordenó a su general Joab que saliera a contar todo Israel para saber qué tan grande era su ejército. And Joab said, no, we shouldn't do that, David. Y el general Joab le dijo, no, no es bueno que hagamos eso, rey. He said, let God make the people 100 times as many as they are. Why are you trying to find out how many they are? El Joab le respondió al David, deja que Dios multiplique tu gente, pero ¿por qué vamos a nosotros a hacer este pecado contra él? But if you don't read the whole Bible, you won't know why it was a sin for David to number the people. Pero si no leemos toda la Biblia completa, no entenderíamos por qué era pecado contra Israel. In the book of Numbers, God gave them instructions on how to number the people for war. En el libro de los números, Dios dio las instrucciones cómo contar cuántos del pueblo podían salir a la guerra. God said, when you go throughout the land and you pick out all the people and you number them for war, you need to pay a half shekel for each person that you number. Dios les dio la instrucción que cuando salieran a contar cuántos estaban dentro de su ejército, tenían que pagar una cierta cantidad por cada persona que contaban. And he said, the reason you must do this is because if you don't, there will be a plague and many of the people will die. Y Dios explicó que tienen que pagar esa cierta cantidad por cada persona que cuentan, porque si no, va a haber una plaga que va a causar la muerte de mucha gente. And the reason for this is that God wanted them to always trust in Him when they went to battle. Y la razón por esa ley es porque Dios quería que el pueblo siempre confiara en Él cuando salieran a la batalla. If they numbered the people and said, oh, look, we have all these people, we can win this battle, they would forget to trust in God. Si Israel solamente contaba su ejército y miraba que su ejército era grande, iba a salir con confianza en sí mismo y no en Dios. He didn't want them to be proud. Dios no quería que la soberbia entrara en su pueblo. So he said, if you pay a half shekel for every single person you number, that will be a reminder to you that only God can help you win your battles. Entonces, si el pueblo tiene que pagar una cierta cantidad de dinero por cada persona que se cuenta, va a ayudar para que ellos recuerden que tienen que confiar en Dios para ganar sus batallas. Now this story is in 2 Samuel and it is also in 1 Chronicles. Ahora, esta historia de cómo David contó a Israel se encuentra en Samuel y también en Crónicas. But there's an important detail in 1 Chronicles that is not in 2 Samuel. Pero hay un detalle importante que se menciona en Primero de Crónicas que no se mencionó en Segundo de Samuel. So Joab went and numbered the people. Entonces salió el general Joab para contar y numerar al pueblo. And there was 1 million soldiers in Israel. Y se encontraban 1 millón de soldados en Israel. And David thought, boy, I got a big army, 1 million people. I could go fight the war in Ukraine if I want. Y David seguramente pensaba, yo tengo un ejército bastante grande, hasta puedo ir yo y ganar la guerra en Ucrania. I added that part. Pero él añadió esa parte de Ucrania. But when David said that, someone came and told him, there's a plague. There's thousands of people dying. Pero cuando dijo eso el rey David, un mensajero se le acercó y le dijo, hay una plaga y miles de personas están muriendo. 70,000 of those people that were numbered died in a plague. 70,000 de las personas que fueron numeradas en ese censo murieron en la plaga. And soon as he heard that, David became very upset. Y en cuanto escuchó eso el rey David, él se entristeció mucho. And he said, oh no, I sinned because I was numbering the people because I was proud, and that's why God is judging our nation. Y se dio cuenta que él había pecado cuando contó a Israel y que ahora Dios está juzgando a la nación por su mismo pecado. So then David said, God, please stop this plague. Entonces David oró a Dios y le pidió que por favor pusiera fin a esta plaga. And he looked and he saw this giant angel standing over Jerusalem with a sword drawn, and that meant that the plague was going to kill the people in Jerusalem.
Y el rey David se fijó y miró un ángel que estaba sobre la ciudad de Jerusalén y tenía su espada desvainada sobre la ciudad de Jerusalén. And David said, God, please punish me, but don't punish these people. Y David oró a Dios, por favor Dios, castígame a mí, pero no a este pueblo. And God sent a prophet to tell David to build an altar. Y Dios mandó un profeta para decirle a David que construyera un altar. And they built an altar on a threshing floor right where the angel was standing. Y construyeron este altar en una era que estaba justo abajo donde estaba el ángel. So that's what it says in 2 Samuel. Y eso se nos cuenta en el libro segundo de Samuel. But what it says in 1 Chronicles is that when David offered the offering and then God stopped the plague, then he said, "This is the house of God." Pero el detalle que se nos cuenta en Primero de Crónicas es después de que ofreció su holocausto el rey David en ese altar, lo que dijo el rey David fue, este es el lugar de la casa de Dios. Amen. Oh, I was looking for something in my notes. Okay. And so Solomon built the temple on that place where they offered the sacrifice. Entonces por eso Salomón construyó el templo en ese mismo lugar donde habían hecho el holocausto en ese monte. And this is an important truth in the Bible. Y eso también es algo importante que encontramos en la Biblia. Just as the temple was built where the animals were sacrificed for sin, in the same way the temple is there for to be a sacrifice for sin. De la misma manera que el templo fue construido sobre el lugar donde se había ofrecido el holocausto, el templo iba a estar ahí para recibir los holocaustos futuros que se iban a presentar. You see, the temple was not built where something good happened, it was built where something bad happened. Entiendan que ese templo no fue construido en un lugar donde algo bueno sucedió, sino en un lugar donde algo malo sucedió. It's just like our salvation through Jesus Christ. Eso es semejante a nuestra salvación a través de Jesucristo. We sinned, that was a bad thing. Nosotros pecamos, ahora eso es algo muy malo. And Jesus had to die in our place. Y Jesús tuvo que morir en nuestro lugar. But now when we gather in Jesus' name and we are the temple of God, we're remembering his death for us. Pero ahora cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, nosotros recordamos que Él murió por nosotros. Okay, and then there's a little bit more. Y hay un poquito más que nos queda. Chapters 24 through 29 tell us how David organized the singers and musicians for the temple, prepared the building materials, and gave Solomon final instructions before he died. Los capítulos 24 al 29 nos cuentan cómo David organizó a los cantantes y músicos para el templo, preparó los materiales de construcción y le dio a Salomón las instrucciones finales antes de morir. Now, if you read about Solomon building the temple in 1 Kings, there is no mention of David. Ahora, si usted leyera las instrucciones o los detalles de cómo Salomón construyó el templo en Primero de los Reyes, no se menciona nada ahí de David. It tells us that Solomon built the temple, it tells us how beautiful the temple was, but it does not tell us that David was the one that organized the singers and musicians. En Primero de Reyes se nos explica de qué manera construyó Salomón el templo y qué bello era este templo, pero no se nos da el detalle que fue David quien les dio las instrucciones a Salomón de cómo construir este templo. It doesn't tell us that David prepared the building materials for Solomon. Tampoco en Primero de Reyes explica que fue David quien preparó los materiales para esta construcción. And it does not tell us that David gave Solomon the instructions for how to build the temple. Y tampoco nos dice en Primero de Reyes que fue David que también le dio instrucciones a Salomón cómo construirlo. But you know, this is important. Pero eso es importante. Because when David planned all of this ahead of time for Solomon, he made a change in how things were done with the tabernacle to how it was done with the temple. Porque cuando David entregó estas instrucciones a Salomón, había un cambio de diseño en comparación con el tabernáculo. So the tabernacle in the wilderness, the sons of Levi, their job was to set up the tent and take it down again. Ahora, en el diseño del tabernáculo que construyeron en el desierto, el trabajo de los levitas era levantar y luego desbaratar el tabernáculo cuando era tiempo de poner su campo o de marcharse.
They also in the wilderness, the Levites, their job was to carry all of the things that they use in the temple, like the altars. Y también en el desierto era el trabajo de los levitas cargar todo lo que era necesario para la adoración en el templo, por ejemplo, el altar y todos los demás muebles. This was a lot of work. It was very difficult. Esto era muchísimo trabajo, era muy difícil para ellos. But when David prepared to build the temple, he had this thought about the Levites. Pero cuando David estaba dando instrucciones sobre el templo, el rey David tuvo este pensamiento. Probably this thought came from God. Probablemente este pensamiento vino de Dios. He said, so now that we have a building, they're not going to put it up, take it down, put it up, take it down anymore. Ahora, como este templo no va a ser tabernáculo, no va a haber necesidad para levantarlo o para desbaratarlo. The altars are going to stay in one place. They're not going to move. Los altares también se van a quedar en su mismo lugar, no van a moverse. The lavers for washing hands, they're going to stay there. They're not going to move. También los tazones para lavarse las manos no van a tener que moverse tampoco. The huge basin of water to get all the water out of it, that's not going to go anywhere. Habían hecho un mar de agua para contener muchísima agua, tampoco se iba a mover eso. So he had this thought, what are the Levites going to do now? Entonces la pregunta era, ¿a qué se van a dedicar los levitas ahora en ese templo? This is a wonderful truth. Y ahora aquí se encuentra algo muy bello. He said, you know, I should make musical instruments, and I should teach them to sing, and I should write the book of Psalms. And the Levites, from now on, they are going to play music and sing. Y así el rey David decidió hacer instrumentos de música y enseñar a los levitas cómo cantar y escribir el libro de los salmos, y les iba a enseñar a los levitas cómo adorar a Dios en canción y en música. So we have the book of Psalms today because David wrote all those psalms so they could sing them in the temple. Y ahora por eso tenemos el libro de los salmos, porque el rey David los escribió para que los levitas pudieran cantar en la adoración en el templo. And we read about this in the Old Testament, how they would all play instruments and sing. There were thousands of instruments and thousands of singers. Y leemos bastante sobre esto en el Antiguo Testamento, que había miles de instrumentos de música y miles de músicos que las tocaban para Dios. Now, I want to make an application to you and me. Y ahora aquí quiere hacer una aplicación para usted y para mí mismo. The Bible says that we are God's priests. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que nosotros somos sacerdotes de Dios. Because once we were saved, we can go into the temple of God in heaven with prayer and pray directly to God. Porque una vez que cada uno de nosotros es salvo, podemos ir en el lugar más alto al templo de Dios en el cielo a través de la oración y tener comunicación con Él. But you know, in this world, we have to work very hard to serve God. Pero entiendan que en este mundo tenemos que trabajar muy duro para poder servir a Dios. Because of sin, we carry many burdens. Por razón del pecado tenemos muchas cargas sobre nosotros. Just like the Levites, always working and carrying all the things for the temple for years and years and years. Esto es muy simbólico como los levitas cuando ellos físicamente tuvieron que cargar los muebles del tabernáculo por años y años. So you think about it, what are we going to do in heaven? Entonces, si se hacen la pregunta, ¿qué haremos en el cielo? There won't be any of this difficult work of dealing with sin all the time. En el cielo no va a haber nada de la dificultad de tener que batallar con el pecado toda nuestra vida. We won't be struggling with the world and with the flesh and with the devil. No tendremos que luchar contra el mundo y contra la carne y contra el diablo. You know, in heaven, the pastor won't have anything to do. En el cielo el pastor no tendrá nada que hacer. There will be no marriage problems. No va a haber necesidad de dar consejo a las parejas en el matrimonio. There'll be no addictions. No habrá adicciones. Everybody will know the Bible perfectly. Todos conocerán la Biblia perfectamente. Nobody will be committing any sins. Nadie va a estar cometiendo pecados. He won't get up and say, you need to repent, because there won't be anything to repent of in heaven. Los pastores no van a tener que predicar arrepentidos porque no va a haber necesidad de arrepentir. So, you know, when you think about it, what were the Levites going to do now that the temple was built? What are we going to do when we get to heaven and all of our problems are finished? Entonces la cuestión para los levitas era qué van a hacer ellos cuando va a haber templo y no necesidad de mover el tabernáculo. Para nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros en el cielo si no va a haber pecado para luchar contra él? If you read in the book of Revelation, it says we are going to play instruments and we are going to sing. Si leen el libro de Apocalipsis, se nos explica que vamos a tener instrumentos músicos y vamos a cantar. Now, that's not the only thing the Levites did. They had other things they did. Ahora, el tocar instrumentos y cantar no era el único trabajo de los levitas, tenían otros deberes también. And the Bible says that, we talk about it in Sunday school, the Bible says that we're going to serve God in heaven.
Y aún en el libro de Apocalipsis también explica que vamos a servir a Dios en el cielo. But it also says that we're going to play instruments and we're going to sing. Pero también dice que vamos a tocar instrumentos y vamos a cantarle a Dios. But did you know that that is only written in First Chronicles? Pero ustedes sabían que ese detalle solamente se escribe en Primero de Crónicas. That all the people who had to carry all those burdens when they built the temple, they had a new job, and their new job was to play instruments and sing. Que los levitas que antes tenían que mover los muebles del tabernáculo, ahora su trabajo iba a ser tocar los instrumentos y cantar. It's like a song we sang this morning in church. Es como una canción que ellos cantaron en la iglesia en el servicio de la mañana. It says we're going to gather at the river and we're going to lay all of our burdens down. En la canción dice que nos vamos a juntar junto al río y vamos a dejar ahí todas nuestras cargas. No more suffering, no more pain, no more difficulty. No va a haber más el sufrimiento, ni la dificultad, ni nada de eso. It'll be like The Voice, but we will all win the prize. Va a ser como uno de esos programas de talento cuando la gente se sube a cantar a ver quién puede ser famoso, pero en el cielo todos vamos a poder cantar muy bien. So a little bit more. Ahora un poquito más queda. Second Chronicles gives us details not recorded in First Kings. Seguro de Crónicas nos da detalles que no están registrados en Primero de Reyes. In chapter 3, we learned that the temple was built on Mount Moriah, the same place where Abraham offered Isaac. En el capítulo 3 aprendemos que el templo fue construido en el monte Moría, el mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac. I will never forget the first time I read that in the Bible. Y el pastor nunca va a olvidar la primera vez que él se dio cuenta de ese detalle en la Biblia. I tell you, the Bible is an amazing book. La Biblia es un libro maravilloso. When you watch Netflix instead of the Bible, you are hurting yourself. Cuando uno se pone a mirar películas en vez de leer la Biblia, uno nos hacemos daño a nosotros mismos. When you watch American football instead of reading the Bible, you're damaging yourself. O cuando nos ponemos a mirar los deportes en vez de leer la Biblia, nos hacemos daño a nosotros mismos. And yes, even when you watch the World Cup soccer instead of football, you're doing something that's not as important, even though I like that better. Y aun cuando se pone a mirar uno la Copa Mundial, eso no es tan bien como leer la Biblia, nos hacemos daño a nosotros mismos. It's not wrong to do those things. Ahora, no hay nada malo en hacer esas cosas. But when you only read small parts or only occasionally the Bible, you are missing out on so much blessing from God. Pero nos perdemos de bendiciones de Dios cuando solamente en ocasión leemos la Biblia o solamente en parte leemos la Biblia. Sometimes I'm just reading the Bible and I see something and I just go, oh, I can't believe that. Hay veces que el pastor se está leyendo la Biblia y se da cuenta de un detalle y piensa que es algo increíble los detalles que él encuentra ahí. And I know what you're probably thinking. Y él piensa saber qué es lo que está pensando probablemente. You're a pastor. It's your job to read the Bible. Que él es pastor, es su trabajo leer la Biblia. You get paid to read the Bible. A usted le pagan para que lea su Biblia. But actually, all of this stuff I'm teaching you is things I learned before I became a pastor. Pero de hecho las cosas que él está enseñando ahorita son cosas que él aprendió antes de ser pastor. Now pay very close attention to the next thing I'm going to say. Ahora pongan mucha atención a lo que va a decir ahora. I didn't learn these things in the Bible because I became a pastor. I became a pastor because I learned these things in the Bible. Él no aprendió estas cosas de la Biblia porque es pastor, sino porque él es pastor, porque él aprendió estas cosas de la Biblia. I tell people, be careful. You start reading through the Bible, you might become a pastor like me. Y por eso él advierte a la gente que tengan cuidado, porque si se ponen a leer la Biblia, tal vez se van a ser pastor como él. Because when you study the Bible and it burns in your heart like a fire, then you want to share with other people. Porque cuando uno se pone a leer y aprender la Biblia, esa verdad empieza a arder en el corazón de uno y empieza a compartir esa verdad. Not everyone will become a pastor, but everyone can share the gospel. Ahora, no todos van a ser pastores, pero todos deben de compartir el evangelio. Not everyone will become a pastor, but everyone can encourage other Christians. No todos serán pastores, pero todos deberíamos de animar a otros cristianos. The Bible says in the New Testament that Jesus appeared on the road to Damascus. No, it's Emmaus, but I was going to say Damascus, and then I said Damascus, so it must be late. No, so I guess I better stop soon. The road to Emmaus with his two disciples.
Nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Jesús estaba caminando con dos discípulos cuando ellos estaban caminando a Emaús. And he appeared on the road to Damascus too, but that's another story. Y ahora sí hubo otro entonces cuando Jesús apareció en el camino a Damasco, pero esa es una historia diferente. And the Bible says that the two disciples were walking on the road and they were sad. Ahora la Biblia nos dice que estos dos discípulos estaban caminando a Emaús y mientras estaban viajando ellos estaban muy tristes. They were sad because they had heard that Jesus had risen from the dead, but they didn't believe it. Ellos estaban tristes porque habían escuchado que Jesús había resucitado de los muertos, pero no lo creían. And the Bible says that Jesus began walking with them, but they didn't recognize him. Y luego dice la Biblia que el mismo Jesús empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. This is sad, but there are many people who are in church and Jesus is there and they don't recognize him. Eso es muy triste, pero hoy en día hay mucha gente en las iglesias y Jesús está junto a ellos, pero no le reconocen. I don't mean that he's there physically, I mean he's there spiritually and they're distracted and they don't see that Jesus is there speaking and talking to their hearts. Ahora Jesús no está presente físicamente, pero ahí está presente espiritualmente, queriéndole hablar a su pueblo, pero su pueblo no le reconoce. So they're walking and this man, it was Jesus, but they didn't know, he said, "Why are you so sad?" Y estos dos discípulos estaban caminando a Emaús y se les acerca este hombre, quien era Jesús, y Jesús les pregunta, ¿por qué están tan tristes? And they said, "Are you the only person in Jerusalem that doesn't know what just happened?" Y le responden, ¿acaso tú eres la única persona que está en Jerusalén que no conoce qué es lo que ha acontecido? And he said, "What happened?" Y Jesús le responde, ¿qué ha sucedido? And they said, "Oh, Jesus died on the cross, and some people said he was alive, but we don't believe him." Y los discípulos le contaron, pues Jesús estaba muerto y algunos dicen que resucitó, pero nosotros no le creemos. And they said, "And besides, it's 3 days since it happened." Y lo dijeron, y además de eso, él murió ya hace 3 días. Jesus told them he would rise from the dead in 3 days. Pero Jesús ya les había explicado que después de 3 días él iba a resucitar. But they weren't even thinking of this. Pero eso ni les cruzó la mente. And Jesus told them, "Oh, fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken." Y luego Jesús les regañó y les dijeron y les llamó insensatos y tardíos para reconocer lo que los profetas habían profetizado. And the Bible says that beginning with Moses and all the prophets, he expounded unto them all the things concerning himself. Y luego dice la Biblia que empezando en la ley de Moisés y en los profetas, Jesús le explicó toda la escritura que estaba contenida, que hablaba sobre él. He explained to them that the Old Testament is all talking about Jesus. Él les explicó a los discípulos que todo el Antiguo Testamento estaba profetizando de él. Then they came to their house and they said, "Come and eat with us." Y luego cuando llegaron al pueblo, los discípulos le invitaron a ir a comer con ellos. And he sat down to break the bread and they recognized him. Y cuando se sentaron para comer y Jesús partió el pan, es cuando le reconocieron. And the Bible says he vanished out of their sight. Y la Biblia dice que cuando le reconocieron, él desapareció de su vista. And then it says this, Y luego dice esto, "Did not our heart burn within us while he talked with us by the way and while he opened to us the scriptures?" y los discípulos se preguntaron entre sí mismos, ¿acaso no ardió dentro de nosotros nuestro corazón cuando él nos estaba explicando las escrituras y nos estaba enseñando? You need to read the Bible and ask God to show you things, new things you can see in the Bible. Usted tiene que leer la Biblia y pidiéndole a Dios que le muestre nuevas cosas fuera de su palabra. And when you see these new things, your heart will burn within you. Y cuando reconoce o aprende estas nuevas cosas, su corazón va a arder dentro de usted. And this becomes a fire that gives you the courage to share it with someone else. Y eso se convierte en un fuego que le va a dar el deseo para compartir esas cosas con otra gente. And so when I saw this teaching about Mount Moriah, my heart started to burn. Y por eso cuando él encontró este detalle sobre el monte Moría es cuando su corazón empezó a arder. Because what it says is when Solomon built the temple, he built it on Mount Moriah. Porque la Biblia dice que cuando el rey Salomón construyó el templo, él lo construyó sobre el monte Moría. The only other place that Mount Moriah is mentioned is in Genesis 22. El único lugar en la Biblia donde se menciona el monte Moría es aquí y también en Génesis capítulo 22. God says to Abraham, "Go take thy son, thy only son whom thou lovest, and offer him on Mount Moriah." Dios le había dicho a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo a quien tú amas, y ve y ofrécelo en holocausto en el monte Moría. And Abraham was confused because he didn't understand why God wanted him to kill his own son.
Y Abraham estaba confundido porque no entendía por qué Dios le iba a pedir que ofreciera a su único hijo. And he thought, well, maybe he'll raise him from the dead. Pero Abraham tenía la fe que le dijo, pues tal vez Dios lo va a resucitar de los muertos. But you know the story that when Abraham raised his knife to kill his own son, the angel said, stop, don't kill him. Pero cuando Abraham alzó su mano para matar a su hijo, el ángel le apareció y dijo, detente, no toques a tu hijo. He said, now I know that you love God more than your son. Y es que entonces cuando le dijo Dios a él, ahora yo sé que tú me amas a mí más que a tu hijo. But then it says Abraham lifted up his eyes and he saw a ram in a thicket. Y luego cuando se fijó Abraham, encontró un becerro que estaba atorado en un zarcillo. And so he killed the ram instead of his son. Y mató a ese becerro en vez de a su hijo. And see, that's what the temple was for. Y para eso era el templo, A place where they would offer sacrifices who could die in their place. para ofrecer sacrificios en lugar del pueblo de Israel. And this became a picture of the coming of Jesus Christ to die in our place. Y esto era simbólico de cómo iba a venir Jesús para morir en lugar nuestro. And God knew that that mountain, Mount Moriah, was going to be where the temple was built. Y Dios sabía desde entonces, cuando le dijo esto a Abraham, que ahí va a ser el lugar del templo que se va a construir ahí. That's why he told David to build an altar there. Por eso le dijo al rey David que construyese ese altar en ese lugar. And this is a very special mountain. Y es una montaña muy especial. This is why the Muslims have built the Dome of the Rock there, because they know it's a very sacred place to the Jewish people. Por eso los musulmanes han construido su propio templo ahí, porque ellos saben que es un lugar muy santo. When the Muslims conquered Israel around 700 AD, they said, where is the place where the temple used to be? Cuando los musulmanes conquistaron a Israel alrededor del año 700, le preguntaron a los israelitas dónde estaba el lugar del templo. And they built the Dome of the Rock so that the Jewish people could never have a temple. Y ahí construyeron los musulmanes su propio templo para que los judíos nunca más pudieran tener su propio templo allí. But the Bible says in prophecy that the temple will be built again. Pero la Biblia profetiza que el templo de los judíos va a ser construido ahí en ese mismo lugar otra vez. And there's no Muslim is going to stop them from building that temple. Y ningún musulmán va a poder detener ese plan de Dios, Because that is Mount Moriah. porque ese es el monte Moría. And then it says in your notes, chapter 7 tells us that fire came down from heaven and burned the sacrifice when the temple was dedicated. Y dice, el capítulo 7 nos dice que fuego descendió del cielo y quemó el sacrificio cuando se dedicó el templo. And this is something that's not mentioned in 1 Kings. Y eso tampoco se menciona en Primero de los Reyes. Solomon came to dedicate the temple, and he sacrificed animals on the altar. Salomón se acercó al templo para dedicar el templo y también ofreció holocaustos en el templo. And he said, God, this temple belongs to you. Will you come and bring your spirit into this temple? Y el rey Salomón le oró a Dios y le dijo, este templo te pertenece a ti, vendrás tú y poner tu bendición sobre este templo. And fire came down from heaven and burned the sacrifice. Y fue entonces que el fuego descendió del cielo y quemó el sacrificio. Now the Bible also teaches that your physical body is a temple of the Holy Spirit. Ahora la Biblia también nos enseña que nuestros mismos cuerpos son templos del Espíritu Santo. And the Bible says to present your body as a living sacrifice. Y también nos enseña la Biblia que presentemos nuestros mismos cuerpos como un sacrificio vivo. And so when you present your body to God, the Holy Spirit will fill you, and that will be a fire that is burning inside of you. Entonces, cuando usted ofrece su cuerpo como un sacrificio vivo, el mismo Espíritu Santo lo va a llenar a usted y va a ser como un fuego dentro de usted. And this is why on the day of Pentecost, there was tongues of fire on their heads when they prayed. Y por eso en el día del Pentecostés había como llamas que aparecieron sobre las cabezas de los apóstoles. So this is a reminder to us that when we present our bodies as a living sacrifice to God, we are filled with the Spirit, and we have fire burning in us so that we can go and serve God. Y eso es recordatorio para nosotros que cuando ofrecemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, el Espíritu de Dios nos llena y es como un fuego dentro de nosotros para poder servir al Dios vivo. So let's surrender ourselves completely to the Holy Spirit so that fire can burn inside of us. Entonces rindámonos completamente al Espíritu de Dios para que su Espíritu nos llene y le podamos servir. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for these pictures in the Old Testament.
Padre Celestial, te damos gracias por estos símbolos en el Antiguo Testamento. I thank you for the Bible and how it teaches us very important things. Te doy gracias por la Biblia y cómo nos enseña cosas muy importantes. And Father, I pray that the people here, that they would surrender themselves completely to you. Y Padre, también oro que la gente que está presente aquí, que se rinda completamente a ti y a tu voluntad. And just like you filled everyone with your Spirit on the day of Pentecost, that we would be filled with your Spirit and we would share the gospel. E igual como tú llenaste a los discípulos de tu espíritu en el día de Pentecostés, que tú también nos llenes a nosotros de tu espíritu. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, we are going to sing one more song. Y vamos a cantar una canción más. It's number 625. El número 625. And you can stand as we sing. Y estemos de pie cuando cantemos esta. 625. 625 in the white hymn book. En la carpeta blanca, perdón.